noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a hablar de iniciativas innovadoras y de impacto social en el mundo. Tenemos el privilegio de recibir a Jorge Correa. Jorge es un emprendedor de triple impacto, es fundador y CEO de Eat Cloud, que es una startup que está revolucionando la forma en que vamos a abordar o que abordamos el tema de los desperdicios y la lucha contra el hambre, desperdicios de alimentos y lucha contra el hambre. Un tema indudablemente muy sensible para toda América Latina y el Caribe. Bueno, Jorge es colombiano, es nacido en Medellín, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnología de la información, de marketing, y tiene MBA, máster en negocios digitales. Yo los invito a consultar la bio de Jorge en la web porque realmente tiene un recorrido personal y profesional muy interesante. Vamos a conversar con él sobre Eat Cloud y esta iniciativa que en el año 2022 fue presentada por la revista Forbes como una de las 30 promesas de los negocios y que hoy es destacado por gigantes tecnológicos del tipo de Google, Microsoft y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una de las iniciativas de sostenibilidad alimentaria más innovadoras que podemos ver hoy en el panorama global. Además, ya nos va a contar Jorge, recientemente fue galardonada esta iniciativa con el Premio Internacional de Mejores Prácticas de Dubái para el Desarrollo Sostenible en la categoría de Sistemas Alimentarios Urbanos Sostenibles. Y ya te damos la bienvenida, Jorge, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Hola Alessandra, mil gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias. Estábamos charlando off el tema de las estadísticas recientes de FAO en Colombia, con datos posiblemente del 2024, obviamente estamos iniciando el 25, ¿no? Y estamos hablando de un desperdicio de más de 10 millones de toneladas al año. Vos nos vas a corregir en las cifras seguramente, que equivale a un 34% de la oferta nacional. Estos datos ya son motivo suficiente para ponerse a trabajar en el tema, ¿no? Pero ICLOT, que lucha contra el hambre, me gustaría que nos cuentes antes de empezar a contar cómo funcionan y antes de empezar a darnos mayor precisión en los datos, cómo arrancaste en esto. Vi por tu historia personal que tenés un antecedente en tu madre muy importante, y que además trabajas con tus hermanos. Así es, Alessandra. Mira, ITCLO es producto de la causalidad. Básicamente, unimos puntos y hay dos que tienen gran peso en la historia de ITCLO. Del primero, nosotros somos hermanos trabajando en una compañía como fundadores, tenemos pues un equipo que nos respalda y todo esto, pero empezamos en el seno de una familia que fue, que tuvo la oportunidad de conocer de frente esta problemática. Nosotros somos hijos de una educadora que cuando termina su etapa productiva y se pensiona, empieza a fundar jardines infantiles en barrios muy marginados de Medellín. Y allí tuvimos la oportunidad de acompañarla un par de veces. Y veíamos cómo acudían muchísimos niños y se veían felices. Pero todos los viernes estos niños salían llorando para la casa, Alessandra. Y nos contaban que ellos salían los viernes llorando porque tenían que esperar hasta el lunes para volver a comer, porque era en su jardín infantil donde les daban 2 platicos de comida y llegaban a sus casas donde no había nada, nada, pasaban casi que el fin de semana sin comer. Entonces, esto nos impactó muchísimo, esta realidad lo marca a uno. Y pasó el tiempo, nosotros fundamos una compañía de tecnología con nuestros hermanos, que es bastante innovadora en Colombia, que desarrollaba software, que tuvo la oportunidad de automatizar las operaciones comerciales de los grandes jugadores de consumo masivo. Entonces les ayudábamos a todos estos CPGs, a estas compañías que venden los productos en los supermercados,
a tener sus canales llenos de comida. Y con estos clientes vimos cómo, cuándo y dónde miles de toneladas de alimentos que no se alcanzan a vender y que salen de estos canales de distribución, de los puntos de venta, las plantas, incluso siendo aptas, pero con muy poco tiempo de vida, terminan en la basura. Y esto alimenta una problemática tremenda, que es el desperdicio alimentario, y que básicamente engrosa estadísticas que nos cuestionan. El 40% de la comida que produce en el mundo termina en la basura. Y nos impactó entender que esto pasa en un momento en el que una de cada 9 personas se acuesta con hambre. Quizás hicimos un clic de propósito y empezamos a aprovechar toda esa tecnología que los corporativos de alimentaria a vender, la empezamos a aprovechar para automatizar esa última fase del ciclo de vida del producto, en donde quizás aún tiene posibilidades de consumo en perfectas condiciones, pero debe ser sacado de los canales para destrucción. Esto nos permite entonces crear a EatCloud y abrazarlo como un propósito superior. No solo ayudarle a las compañías de la industria a solucionar este problema tan costoso y tan complejo, sino también aprovechar estos alimentos para combatir el hambre. Bien. Y Jorge, me meto ahora, ¿no? Ya para que nos cuentes cómo funciona esto. Entiendo que salgan del canal o del circuito de distribución es ya por sí complejo para reinsertarlo en la necesidad concretamente. Contanos cómo funciona iCloud. Así es, Alessandra. Antes de contarte, coincido contigo, es complejo porque es un alimento que le queda muy poco tiempo de vida y que debe llegar a las manos de las personas adecuadas, porque también son alimentos que tienen muchas amenazas, que muchas veces salen de los canales de distribución, desde donde son bajados de inventario, al mercado negro, a personas que los revenden. Entonces les cuento, mire, EatCloud, primero en términos conceptuales, está conectando la oferta y la demanda de excedentes. Por un lado, está conectando supermercados, restaurantes, hoteles, CPGs o productores de consumo masivo y agroindustria, con nuestra red de bancos de alimentos y organizaciones sociales que atienden población vulnerable. Utiliza tecnología para actuar como puente entre el alimento que no se vende y quienes más lo necesitan. Funciona de la siguiente manera. Las compañías están inscritas a EatCloud en el momento en que bajen un alimento de inventario, porque le queda tiempo, poco tiempo de vida en sus anaqueles o góndolas, o porque no está en óptimas condiciones para ser vendido. ¿Qué quiere decir esto? No cumple los parámetros estéticos, porque se le dañó la etiqueta, porque se dobló la cajita o porque se abolló la lata. Cuando los bajan de inventario y saben que son aptos para el consumo, lo suben a nuestra plataforma. ¿Y cómo lo hacen? Lo pueden hacer a través de una aplicación móvil que les permite de una manera muy simple subir a nuestra nube la comida que no se vendió, o lo pueden hacer a partir de mecanismos automáticos o semiautomáticos. Semiautomáticos subiendo archivos planos, archivos de Excel, en donde están descritos los ítems de alimentos que no se vendieron. O automáticos a través de interfaces que nos permiten conectarnos al ERP de estos clientes, al módulo de inventario, de tal manera que cuando un producto se baja porque no se alcanza a vender, sube de una manera automática a nuestra nube. Una vez en la nube, utilizamos aquí Machine Learning para hacer un perfecto match entre el alimento que no se vendió y la organización idónea para su rescate. Allí se tienen en cuenta parámetros como cercanía, volúmenes, capacidades de consumo, afinidades. Lo cierto es que se seleccionan un grupo de organizaciones sociales, fundaciones o un banco de alimentos cercano a el origen de esa donación. Y estas organizaciones del otro lado van a tener una aplicación en donde ven todos los días cómo se pobla su nubecita de alimentos disponibles. Ellos miran el alimento, seleccionan el que quieren rescatar, agendan su recogida desde la aplicación y la aplicación los guía paso a paso para acudir a las instalaciones del donante con un código serial único a validarse y a rescatar el alimento. Una vez están en las instalaciones de los donantes, la aplicación también los guía paso a paso para que verifiquen la idoneidad del alimento, es decir, que puedan verificar que esté completo y que esté en perfectas condiciones para ser consumido.
Y cuando llevan el alimento a sus instalaciones, se cierra el proceso, se generan certificados de donación de manera automática que son firmados por los bancos de alimentos y también se expresan en tiempo real los datos analíticos del impacto económico, social y ambiental de toda esta operación que revisten un gran interés para la industria alimentaria. Pueden Ujú. entender, por ejemplo, cuántos alimentos que no pudieron vender se lograron rescatar, a cuántos platos de comida equivalen, cuántas personas se pudieron beneficiar con ellos a nivel de grupos etarios, cuántos niños, madres gestantes, lactantes, adultos mayores, migrantes, habitantes de calle, etcétera. ¿Cuál es la huella de carbono que se mitiga al evitar que estos alimentos lleguen a la basura? ¿Cuál es la huella hídrica, la huella energética e indicadores de impacto o ESG que son valiosos para su reporting o para su compliance y que les permiten o les dan acceso a múltiples oportunidades, sobre todo en términos de acceso a mercados, de acceso a capitales, etcétera? Allí se Todo cierra todo el eso, proceso. perdóname Jorge, todo eso en tiempo real significa una tarde, No, mira, posiblemente. si te refieres al tiempo en el cual es rescatado el alimento, Sí, va a depender mucho de dónde se origina. Si es en un supermercado, se puede rescatar de un día para otro, bien. entendiendo la fecha de vencimiento del producto. Ese es uno de los parámetros que viaja. Y cuando un Ujú. producto tiene 5 días, seguramente lo rescatarán ese día o al día siguiente, pero cuando tiene 1 o 2 días debe ser rescatado de inmediato. En los restaurantes sí se rescata en términos de 3 horas el alimento. Son anuncios con un sentido de urgencia diferente que le permiten conocer al beneficiario que ese alimento debe ser rescatado en el mismo día. Entonces, quien tenga la capacidad para acudir por alimento es el que lo va a reservar. Entonces, dependerá mucho de esto. También hay alimentos que salen de centros de distribución que tienen una vía un poquitico más larga o de plantas de producción. Pero es importante destacar que ese dato de la fecha de caducidad o de vencimiento del producto viaja en el anuncio de donación y le permite al beneficiario reaccionar de manera inmediata. Lo que sí sale en tiempo real es la data analítica una vez se cierra el proceso. Va fluyendo de manera inmediata. Bien. Y a su vez, la misma plataforma, la misma startup es la que te provee esto que hablabas del triple impacto, de los datos vinculados al triple impacto, que luego también sirven para nutrir de información tanto al proveedor del alimento como al destinatario. Lo que sí se genera de manera automática son estos datos de impacto, del triple impacto de la operación. Y los hemos segmentado por intereses para que la industria pueda acceder a aquella data que le interesa consumir. No te había mencionado los datos de impacto económico. Allí pueden entender cuánto se ahorran en términos de costo logístico, esto quiere decir en transporte, en almacenamiento, en disposición final del residuo, cuál es el beneficio tributario que trae consigo la donación. En Colombia es en términos de impuesto de renta e IVA y cada país tiene su particularidad en términos de impacto tributario. Y también pueden entender o elegir la data de impacto social, la data de impacto ambiental o una data 360 que es bastante robusta, tiene más de 250 indicadores en tiempo real sobre el triple impacto de esta operación. Bien. Volvamos al objetivo principal, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, el objetivo principal de Eat Cloud concretamente? ¿Cuáles fueron los desafíos que más tuvieron que afrontar un poco para arrancar con esto? ¿Qué fue lo que mayor reticencia generó? ¿Qué fue lo más complicado de coordinar, si se quiere, entre quien destina el alimento y quien lo recibe? ¿Qué complejidad viste, no solo en el armado de la startup o de la plataforma concretamente, sino en la cuestión operativa concreta, ¿no? En la gestión del alimento? Mira, nosotros tuvimos la fortuna de encontrar un gran aliado en el camino y fue Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que nos permite Ujú. entender ese proceso desde los bancos de alimentos. Ya teníamos una foto muy clara de las necesidades de la industria alimentaria, pero sin duda ese complemento que nos permite entender Abaco sobre los detalles, los pormenores de esta operación, pues nos dio un lineamiento. Podría decirte que los desafíos tecnológicos son
manejables. Ya llevábamos 20 años desarrollando plataformas tecnológicas y construimos a Cloud sobre un activo muy robusto, pero quizás el gran desafío es, o fue y continuará siendo, el tema de gestión del cambio. Entender que está llegando con tecnología a suplir una necesidad que de alguna manera la industria alimentaria ya ha manejado o suplido durante muchos años de otras maneras, quizás encontrando opciones de disposición final para estos productos, eh, o quizás no, no, no se entiende este problema como de alto impacto económico hasta que empiezas a entender los datos que genera. Y este proceso de gestión del cambio quiere decir que muchas compañías tardan en asimilar nuevas maneras de hacer las cosas. Y a veces se tardan más de lo que uno cree. Y aunque tienes una propuesta de valor que les ahorra dinero, que les permite generar amplio impacto en las comunidades, a veces esa decisión que se tiene que escalonar, pues puede llegar a tardar. Digamos que nuestro caballito de batalla siempre van a ser los datos, que demuestran no solo cuánto puede ser ahorrado en términos económicos, sino estas dimensiones tan relevantes, no solo para la sociedad, sino para las compañías que tienen un ADN eh, orientado a impactar las comunidades en donde desarrollan su actividad económica. Entonces es un proceso, Alessandra, largo, en donde tienes que eh, quizás invitarlos a probar y solo hasta que ven los datos operaciones ya se enamoran del tema. Y quienes pueden hacer este call to action, este llamado a la acción a la industria alimentaria y financiar las primeras etapas de adopción de los modelos. Y empezamos a desarrollar estrategias para tratar de robustecernos en ese proceso de gestión del cambio. Sin lugar a dudas, cada territorio tendrá un desafío diferente, quizás, y una oportunidad diferente. Quizás en los países en vía de desarrollo vamos a tener gran apetito de entender el impacto económico de este tipo de estrategias de gestión de excedentes. Aunque no lo niego, hay muchas compañías con un enfoque eminentemente social que quieren generar impacto en sus comunidades. Pero lo cierto es que en país mayor, en la respuesta a las políticas públicas que les prohíben tirar comida a la basura y que los penalizan por tirar comida a la Claro. basura. Entonces allí están buscando soluciones para atender esta necesidad. Cada territorio tendrá sus tiempos y tendrá sus elementos que dinamizan la demanda. Entonces, el conocer estos factores y el tener el tiempo para desarrollar el mercado nos obliga a tener un músculo financiero y nos obliga a tener también una red de aliados fuertes para surtir el efecto que deseamos en el mercado. Esos son nuestros más grandes desafíos. Me comentaste antes de cámara en cuanto a los datos relevantes de las empresas que ustedes han logrado distribuir más de 86.000 toneladas de alimentos en Colombia, lo que equivale, para que también nuestra audiencia tenga una dimensión, a 100 millones de platos de comida. Te quería consultar, cuando hablas de Colombia, ¿te referís a cuántos territorios o abarcan todo Colombia o es solo Medellín o en qué localidades, en qué sitios del territorio de Colombia están desarrollando la tecnología? Mira, nosotros logramos expandir el modelo de la mano de los bancos de alimentos. Tenemos 25 bancos de alimentos en el país, en las ciudades principales, y a partir de las instituciones que trabajan con los bancos de alimentos, logramos llegar ya a 230 ciudades y municipios en Colombia. Y esto nos permite pues, tener unas muy robustas cifras de impacto. Ujú. Vos mencionaste cuando hablaste de la tecnología y también lo dijiste en alguna nota que leí tuya, que la tecnología es una herramienta que crea cambios en el ecosistema alimentario. Y entonces yo me preguntaba,
el rol de los avances tecnológicos vinculados a quizás otras oportunidades, otras iniciativas, otros temas sobre los que ustedes estén colaborando, contribuyendo, trabajando. ¿Cómo ves el modelo que ustedes han implementado como replicable a otro tipo de actividades? Claro, es un punto súper importante. Desde Eat Cloud, aunque iniciamos con la industria alimentaria en las fases de distribución y retail, nos dimos cuenta de que ese fenómeno, que de hecho se llama pérdida y desperdicio de alimentos, pérdida cuando ocurren las fases de producción agrícola y desperdicio cuando ocurren las fases posteriores, pues tiene grandes posibilidades de impacto. Entonces empezamos a tratar de entender dónde, dónde más podíamos evolucionar. Logramos entender que quizás el principio, los grandes volúmenes estaban en esta fase, pero que el futuro del modelo está en las fases de producción agrícola. Y empezamos a entender cómo lograr redistribuir esos excedentes que están en el campo. Y estamos a puertas de lanzar algunos pilotos muy interesantes en ese sentido con organizaciones como la FAO y WWF. También entendimos algo, y es que, si bien es cierto, estamos persiguiendo la redistribución de los alimentos aptos para el consumo humano, también hay alimentos que se quedan en las trastiendas de nuestros clientes, que literalmente se degradan o se dañan en el punto de venta. Estos son residuos orgánicos que también pueden ser útiles para otros propósitos. Y estamos empezando a entender la mejor manera de conectar esos excedentes con otros ecosistemas de revalorización, que si bien es cierto ya no son comestibles, pueden ser también un insumo para compostaje o para desarrollo de energías limpias. Y Claro. importante, desde nuestra compañía de desarrollo que crea EatCloud, ya entendimos el impacto de la tecnología para circularizar excedentes de cualquier industria. Y desde esta empresa, se llama Nudriza, estamos empezando a pilotear producción y seguirán otras industrias. Lo cierto es que es un modelo validado, robusto, que conecta oferta y demanda y que genera El, data y que se puede replicar. esto Esto claramente es economía circular, por donde lo mires, ¿no? Incluso con el desperdicio que se genera a partir de la atención alimentaria, que también se genera desperdicio, también aprovecharlo en términos de economía circular para hacer una reutilización creativa, una reutilización para otras industrias o para otras actividades. Te quería consultar, Jorge, porque mencioné al principio también que ustedes fueron galardonados el año pasado con el Premio Internacional en Dubái. Eh, Vi también que el premio contó con más de 2.500 participantes de 144 países y que Eat Cloud fue la única compañía del continente americano que fue galardonada. Contame este reconocimiento, el impacto que tuvo en Colombia, qué significa para ustedes, cómo lo vivieron. Y nada, eso fue una experiencia pues maravillosa. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de acercarnos al territorio de Miratí en busca de oportunidades de implementar el modelo en los países del bloque MENA, donde está Middle East y North Africa. Y sin duda alguna vimos el gran apetito que tienen estos países árabes en encontrar mejores prácticas en muchas cosas. Quizás por ello ellos promueven ese premio, pero el premio es de la ONU Habitat, aportado o soportado por la Municipalidad de Dubái. Y fue una cosa muy impactante para nosotros porque empezamos, nos presentamos y vimos cómo íbamos surtiendo diferentes etapas. Nos contaban que primero de esas 2.000 compañías sacaban 500 y que ese jurado la pasaba a manos de otro jurado que sacaba 100 y que ese otro jurado después sacaba 10 en cada categoría. Y finalmente, después un cuarto jurado se encargó de decir quiénes eran los dos finalistas por cada categoría. Y nos invitaron a esos dos finalistas a Dubái y
y allí hubo algo muy interesante. El evento se hizo en el marco, o la premiación se hizo en el marco de un evento impresionante, que es el World Government Summit. Y es un evento de muy alto nivel en donde los speakers son presidentes de países. Entonces entenderás el nivel y la majestuosidad de ese evento. Y para nosotros fue un orgullo estar allí. Y cuando anunciaron los ganadores, pues nos llevamos la sorpresa de haber ganado en esa categoría. Premiaron 5 categorías. Y hubo un gran despliegue de medios árabes de esto y se llegó el eco acá. Para nosotros es algo es muy especial, mm, sobre todo para entender 2 cosas. Una, que lo que hacemos es validado y es reconocido a nivel global, que se destaca como una de las mejores prácticas en el mundo en lo que, en lo que estamos realizando. Y dos, poder, más allá del ego y desprovistos de ese componente, poder mostrarle a las nuevas generaciones, no solo en Colombia, sino en el mundo, que vale la pena tratar de impactar a las comunidades solucionando los problemas graves que nos acontecen y utilizar la tecnología como un vehículo. Entonces, qué bueno que todos estos jóvenes que están emprendiendo, que aman la tecnología, puedan entender que las startups de impacto social y ambiental pueden ser un buen camino y pueden crecer rápidamente, expandirse por el mundo y pueden ser, ¿por qué no?, un excelente negocio. Pero lo importante es que tras de ellas hay un propósito superior. Ese testimonio es también muy relevante para nosotros y nos encanta demostrar que es posible. Ujú. Me encanta, era parte de la última pregunta que te quería hacer, porque indudablemente It Cloud es un caso de éxito, es algo perfectamente replicable, como vos bien lo mencionaste. Seguramente algunos de los que nos están escuchando están preocupados justamente por el tema básicamente de la pobreza, que la hay y muy fuerte en nuestro país, y están emprendiendo a través de alguna plataforma rudimentaria o lo que fuere, y se están desanimando. Más allá de la posibilidad de contacto con ustedes, que me gustaría que también la manifiestes, ¿cómo los animarías a estos nuevos emprendedores o emprendedores que están pensando en poder implementar algo similar y que quizás están teniendo alguna frustración o que no abandonen el camino, sería el planteo? Claro, no, pero lo primero, decirte la buena noticia es que ya iniciamos el proceso en Argentina. Bien. Estamos empezando con algunos bancos de alimentos a pilotear las primeras operaciones y con algunos corporativos y seguro tenemos mucho por hacer. Nos encanta la idea, nos sentimos como países hermanos, tenemos gran afinidad cultural, nos unen muchas cosas, empezando por el fútbol, pero nos sentimos muy cerca y para nosotros poder estar allí aportando nuestro granito de arena en la seguridad alimentaria del territorio, pues nos llena el corazón de alegría. Y bueno, ¿qué les digo a los emprendedores? Miren, eh, emprender nunca va a ser un proceso sencillo. Van a tener que estar enfrentados a múltiples desafíos, pero hay una herramienta que quizás los va a blindar y los va a volver indestructibles ante todas las posibles eventualidades que se encuentren en el camino. Y esa herramienta es el propósito. Entiendan, valoren, abracen un propósito superior, algo que a ustedes los anime a levantarse todos los días, a hacer una y mil veces lo que tienen que hacer. Cuando estamos hablando de emprendimientos de impacto, tenemos la fortuna de tener grandes propósitos. Y entiendan que ese problema que están solucionando desde su casa o desde su oficina puede ser la solución a un problema global, a un problema que se repite en muchos territorios. Entonces es muy importante que no desfallezcan, que entiendan la mejor manera de entender la problemática, que recuerden que su producto no es el que ustedes quieren vender, es el que el mercado está dispuesto a comprarles. Entonces, no se enamoren de sus soluciones, se enamoren de esos problemas que solucionan y traten de ir más allá, preguntando una y mil veces si eso que hacen está atendiendo la expectativa del mercado y la necesidad específica.
No le tengan miedo a pivotear, a cambiar un poco el enfoque, a redireccionar su barco hasta que lleguen a eso que entienden es el producto que pueden expandir. Y una vez tengan ese producto, ese product market fit, pues para adelante, no se cansen. Se van a dar cuenta que en el mundo hay grandes oportunidades de servir y que no hay cometido más importante que servir a los demás y que solucionar los grandes problemas de la humanidad. Y lo pueden hacer ustedes en este momento. Entonces, créanme que el mundo lo necesita. Muchísimas gracias, Jorge. Hermoso mensaje, muy, muy interesante todo tu trabajo. Motivador saber que ya te estás vinculando o que ya estás operativo y trabajando también para Argentina. Y fue un gusto enorme tenerte hoy con nosotros. El gusto fue mío. Un abrazo y mil gracias por esta maravillosa invitación. Gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.